Buen día. En este video expondremos el proyecto de rediseño de la vía Loja-Zamora. Este es nuestro proyecto del segundo bimestre de construcción de carreteras 2. Esto está a cargo del ingeniero Yasmani García y se trata del tramo principalmente del límite provincial de Loja con Zamora hasta la Reserva Arcoíris ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe. Nuestro grupo es el número 7 y está integrado por Iván Álvarez, Jorge González, Eduardo Vivanco y en persona Mateo Ponce. Los contenidos a desarrollarse son introducción. Luego se tiene el carril de ascenso, la rampa de escape, la señalización, la predicción de siniestros viales y por último se tendría la realización de los planos. Como introducción les hablaré sobre el proyecto. El proyecto en sí se enfoca a mejorar de manera significativa la carretera de la vía Loja-Zamora. Esta carretera es la nombrada E45, perdón, para asegurar la seguridad de los usuarios y asimismo optimizar su fluidez del tráfico. Se abordan grandes aspectos como serían el análisis de las pendientes de esta vía, la implementación de rampas de escape, ya que estas son muy cruciales para al momento de esas carreteras, ya que esa carretera es en un terreno montañoso y como tiene grandes pendientes, esta se vería como emergencia en caso de que un vehículo necesite frenar. También se tiene la adecuada señalización vial. En este contenido se hablará sobre la señalización vial tanto vertical como horizontal, que son cruciales también para la seguridad de los usuarios, al igualmente que la predicción de siniestros viales, que se realizará mediante un software para así realizar un análisis previo y obtener unos resultados que aprueben a nuestra carretera, a nuestro proyecto. La combinación de estas medidas busca garantizar que la carretera sea segura y eficiente para todos aquellos que la recorran durante un periodo largo de tiempo. Carril en ascenso. En este capítulo hablaremos del carril en ascenso, que como se sabe, el carril en ascenso es un carril adicional que se construye en pendientes en ascenso mayores al 3%. Asimismo, el carril de ascenso permite a las vías en zonas montañosas donde circulan vehículos pesados tener la capacidad de adelantamiento para no interrumpir en el flujo vehicular normal. Además, un carril en ascenso tiene como variables la pendiente y las condiciones específicas del terreno. Bueno, para la metodología del carril de ascenso hemos tomado dos temas importantes como son la clasificación de carreteras de dos carriles y los niveles de servicio de carreteras de dos carriles. En este caso, para la clasificación de carreteras de dos carriles tenemos dos tipos, según su funcionalidad y según su topografía. En este caso, según su funcionalidad tenemos tres tipos dentro de este parámetro, que serían las carreteras primarias, secundarias y terciarias. Y dentro de según su topografía tenemos las carreteras planas, onduladas, escarpadas y montañosas. En este caso, para nuestro tipo de diseño hemos escogido según su funcionalidad un tipo de carretera secundaria, asimismo según su topografía hemos escogido un tipo de carretera ondulada y para los niveles de servicio de carreteras, con los cálculos realizados que se verán posteriormente, hemos determinado que el nivel de servicio de una carretera sin un carril de ascenso es de tipo B. Ahora, para realizar el cálculo de la capacidad y nivel de servicio tenemos que tener varios parámetros en consideración, como son primeramente el tipo de terreno, que en este caso es ondulado. Asimismo tenemos el ancho del carril, que en este caso es de 3,6 metros. Asimismo tenemos el tránsito promedio diario anual, el cual en nuestro caso hemos calculado un tránsito promedio diario anual de 5.457 vehículos por día. Y asimismo para el porcentaje de no adelantamiento hemos determinado un porcentaje del 60%. Y en este caso el número de accesos hemos determinado que en esta configuración de vía tenemos dos accesos por milla. Asimismo, para la distribución vehicular hemos determinado una distribución de 50% para ambos carriles. En este caso, para la velocidad base en flujo libre, esta es de 50 millas por hora. Para el porcentaje de camiones, se ha determinado que para esta vía de- del tramo Loja-Zamora, el porcentaje de camiones es del 18,68%. Asimismo, para el porcentaje de vehículos recreacionales, este valor es de cero debido a que no hay este tipo de vehículos que transiten por la vía. Y para la pendiente tenemos una pendiente de 4,7%. Habiendo realizado los respectivos cálculos de capacidad y nivel de servicio, hemos determinado los siguientes resultados. Y en este caso, sin tener un carril en ascenso, la velocidad en flujo libre es de 44,8 millas por hora, el porcentaje de tiempos de seguimiento es de 54,07% y el nivel de servicio, como ya lo hemos dicho previamente, es de tipo B. Y para esta configuración tenemos que la capacidad es de 2.400 PC por hora. Ahora, con ya la inclusión de un carril en ascenso, tenemos que la longitud del carril de adelantamiento es de 0,5 millas, el porcentaje de seguimiento disminuye a 30,77%, pero el nivel de servicio aumenta a un nivel de servicio A, manteniendo el mismo tipo de capacidad.
Ahora, para la ubicación de este carril de ascenso, hemos determinado que lo mejor sería ubicar entre las abscisas 15.860 y las abscisas 10.000. En este caso, nuestro carril de ascenso está ubicado en sentido Zamora-Loja, no Loja-Zamora, debido a que nuestras pendientes, al ser pendientes negativas, que significaría que van en descenso, hemos determinado que mejor sería, en este caso, la configuración que vaya de Zamora a Loja para poder mejorar este tránsito, porque en esta vía transitan bastantes vehículos pesados y son en ambos sentidos, pero en este caso, al tener una pendiente elevada del tramo Zamora-Loja, ha sido lo mejor ubicarlo en este sentido. Asimismo, la longitud de este carril en ascenso es de 3.64 millas. Bien, como conclusiones podremos decir que, como se conoce, el carril de ascenso es una herramienta muy esencial para mejorar la movilidad y seguridad, como ya lo hemos dicho previamente. Entonces, esto nos ayuda bastante a poder identificar cómo estos carriles en ascenso dan una gran mejoría a todas las vías, las cuales sean montañosas y las cuales no cuenten con una gran cantidad de porcentaje de adelantamiento. Asimismo, como última conclusión, hemos determinado que este carril de adelantamiento sea de 3.64 millas, como lo dijimos previamente. Esto para asegurarnos de que el nivel de servicio de la carretera sea mayor y llegue a su máximo nivel, que sería el de tipo A. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la rampa de escape de emergencia. Como pequeña introducción, tenemos que este es un elemento de carreteras que permite que los vehículos que estén sufriendo problemas con el sistema de frenado puedan detenerse con seguridad a un lado de la calzada. Bien, ¿por qué un vehículo pierde el control o el control? Principalmente se debe a la pérdida de habilidad de frenado por el sobrecalentamiento de los frenos, lo cual puede ser causado por fallas mecánicas o falta de mantenimiento, por no disminuir la marcha en el momento adecuado o el uso excesivo de frenos. ¿Cuándo y para qué debe haber una? Cuando en una carretera existan pendientes largas y en descenso, y para alojar vehículos fuera de control a un lado de la carretera, reduciendo su velocidad y manteniéndolos lejos de la corriente principal de tráfico. Bien, ubicación. La rampa de escape debe ser colocada en rectas, antes de curvas horizontales, antes de áreas pobladas, y si la carretera es de dos sentidos, debe ir a la derecha de la calzada. Su diseño es hecho con velocidades para condiciones extremas, es decir, de 130 a 140 kilómetros. Están diferentes categorías. Tenemos por gravedad, que son de pavimento flexible, por pila de arena, la cual provoca un frenado brusco, y la que es más utilizada, el hecho de frenar. Bien, a continuación tenemos el diseño de la rampa de escape de nuestro proyecto. En primer lugar tenemos la tabla con pendientes únicamente en descenso y su longitud en millas. Como pueden ver tenemos 25 tramos y al lado sus pendientes y su longitud. Bien, el paso uno es analizar la necesidad de rampa de escape. Para esto se ocupará una velocidad de tanteo de 14 millas por hora y se encontrará los parámetros de difusividad K1, transferencia de calor K2 y fuerza de arrastre FDRAC. Aquí tenemos las ecuaciones para emplear y los resultados una vez hecho el cálculo. Luego se debe calcular el aumento en la temperatura debido a una parada de emergencia. Se calcula con la siguiente fórmula y hemos obtenido como resultado una temperatura de 6.45 grados Fahrenheit. También tenemos la potencia del sistema de freno, HP sub B, con su respectiva fórmula, la cual se debe calcular para todos los tramos de la carretera. Y la potencia del sistema de freno del motor tiene un valor ya determinado de 63.30. Aquí podemos observar la tabla con los diferentes valores de todos los tramos. Seguidamente se debe calcular la temperatura del sistema de frenos TF, lo cual se hace con la siguiente fórmula, y en adición a ello se debe calcular la temperatura máxima del sistema de frenado TLIM, la cual no debe exceder los 500 grados Fahrenheit y se utiliza la ecuación. También se tiene que indicar que el valor de temperatura inicial del freno T inicial es de 150 grados Fahrenheit y la temperatura ambiente es de 90 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una tabla en donde podemos apreciar los 25 tramos y su temperatura del sistema de frenos, así como su temperatura máxima. Eh, Como podemos ver, no se excede el- los 500 grados Fahrenheit, por lo que nuestra velocidad de tanteo de 14 millas por hora es correcta. Bien, posteriormente, también se debe obtener la velocidad de operación de cada uno de los tramos, la cual se obtiene en base a las ecuaciones calibradas que se muestran en esta tabla de aquí. Es decir, ya no se trabajará con la velocidad de tanteo de 14, sino que en base a la pendiente se usarán las ecuaciones y se definirá una nueva velocidad de operación. Posterior a ello se debe, no, bueno, aquí podemos ver el cálculo ya realizado.
Primeramente aquí tenemos la velocidad de operación de cada tramo y ahora sí, posterior a ello, se debe volver a realizar el cálculo con las nuevas velocidades de operación. En donde podemos ver cómo en el quinto tramo ya hemos excedido los 500 grados Fahrenheit. Luego se debe estimar la temperatura límite para dicho tramo con esta ecuación, en la cual se restará 500 del valor de T sub E obtenido anteriormente. En donde podemos observar que tenemos una temperatura del sistema de frenos de 444,68 grados Fahrenheit. Luego, en adición a ello, se debe calcular la longitud en la cual se llegará a los 500 grados Fahrenheit con la siguiente fórmula. Y aquí abajo podemos observar una tabla de resultados ya con del tramo 5, con las nuevas T sub F y T límite y la longitud en la que se llegará a los 500 grados Fahrenheit ya determinadas. Bien, luego de ello, tenemos el paso número 3, que es la estimación del punto donde el conductor es consciente de la situación y está en la capacidad de decidir el uso de la rampa. Para esto se ha tomado un tiempo de decisión de 11,2 segundos, el cual es el valor máximo que se usa en este tipo de maniobras. Se procede a calcular la distancia de decisión para el uso de la rampa de escape de sub RE con la siguiente ecuación y obtenemos una distancia de 0,164. Luego debemos calcular la distancia a partir del tramo número 5, que se calcula de la siguiente manera y obtenemos una distancia de 0,46. Finalmente, se utiliza la siguiente ecuación para determinar la distancia con referencia al inicio de la pendiente, en la que sumamos las longitudes posteriores que van antes del quinto tramo, más la distancia obtenida anteriormente de 0,46 millas, obteniendo un resultado de 1,30 millas, que será la longitud desde el inicio de la pendiente, dada en la abscisa número 12 más 0,92,14. Bien, tenemos el paso número 4, que es la estimación del punto donde se alcanza la velocidad de operación de 80 millas. Esta se determinará la longitud, para esto se determinará la longitud de ingreso a la rampa con una velocidad de 80 millas, utilizando las ecuaciones respectivas. Obtenemos los valores de 0,03 y de 0,285 millas. La distancia desde el inicio del tramo 5 sería 0,747 millas, que es la suma de 0,46 millas más 0,285 millas. Luego la distancia desde el inicio de la pendiente sería de 2,11 millas, que es la suma de 1,30 millas y de 0,747 millas. Por lo que podemos definir que el punto donde se alcanza la velocidad de operación de 80 millas por hora está a 2,11 millas del inicio de la carretera, es decir, en las abscisas 13 más 395,716. Finalmente, para el paso 5, que es determinar la localización de la rampa de escape, se coloca la rampa de escape entre las distancias 1,3 y 2,5 que se han obtenido desde el inicio de la pendiente. Es decir, que la rampa de escape de emergencia deberá ser colocada entre las abscisas anteriormente mencionadas. Y finalmente, para el paso número 6, tenemos determinar la longitud de la rampa de escape, para la cual se ha establecido una pendiente de ascenso del 10% y una superficie de grava suelta, por lo que la resistencia de rodadura será del 10%. Además de que, como se mencionó anteriormente, debemos trabajar con velocidades críticas, por lo que se ha escogido 130 kilómetros por hora. Bien, con estos valores ya definidos, se calcula la longitud que deberá tener la rampa de escape, la cual será de 335 metros. Finalmente tenemos la tabla de resultados finales, donde podemos ver de una manera más sintetizada todos los resultados que hemos obtenido, así como una imagen que se ha realizado en el Civil 3D de la rampa de escape de emergencia de nuestro proyecto. En este capítulo de señalización se va a hablar sobre las señaléticas verticales y horizontales que el diseño de una carretera debe tener y debe contemplar sus cálculos para una buena ejecución. La señalización de una carretera se divide en señalización vertical y señalización horizontal. El objetivo principal de la señalización es identificar las áreas de la vía donde los conductores son más propensos a sufrir accidentes y guiarlos mediante elementos informativos y claros, brindando así un recorrido más cómodo y seguro. En el caso de la señalización vertical, este es un componente esencial del sistema de señalización vial, cuyo propósito principal es proporcionar información, advertencias, restricciones y orientación a los usuarios de la vía. Estas señales se colocan en postes o soportes verticales a lo largo de la carretera y son fácilmente visibles para los conductores y peatones. Como primera instancia para el cálculo de la señalización vertical, se han hecho los cálculos de las velocidades de operación en los tramos rectos de la carretera y la velocidad límite legal a la cual, según las leyes del país, se ha estipulado en 90 km por hora. Para poder realizar un cálculo preciso, se han utilizado las ecuaciones de predicción de velocidad de operación en las entretangencias y las ecuaciones de predicción de velocidad promedio en el centro de curvas horizontales para vehículos livianos. Los datos que se han extraído del alineamiento horizontal y vertical del programa Civil 3D han sido el número de curva, el radio de la misma, pendientes en descenso y en ascenso, las entretangencias antes de la curva y después de la curva,
con lo que se han podido calcular las siguientes velocidades de aparición en entretangencias, mostrando las dos siguientes imágenes como un resumen de las tablas en las que se realizó los debidos cálculos. Y de igual manera, se han calculado las velocidades recomendadas y las velocidades promedio en ascenso y en descenso para todos los tramos de la carretera, las cuales, en su mayoría, nos han dado un valor de 60 km por hora. Una vez que se han obtenido todos estos cálculos de velocidades y distancias, procedemos a utilizar la metodología del Manual on Uniform Traffic Control Devices for Street and Highways, el cual toma como parámetros principales si la curva es aislada, si existen dos curvas de distintos sentidos separadas por menos de 180 metros de entretangencia, tres o más curvas adyacentes inversas separadas por menos de 180 metros de entretangencia, intersección dentro o inmediatamente adyacente a la curva y rampa de autopista o multicarril, obteniendo así que las señales de tránsito requeridas han sido la W12, la W13-1P, W12A y W18, tal como se muestran en las imágenes que están en pantalla. Seguidamente, se ha calculado la distancia de colocación anticipada para las señales verticales. En esta se realiza la diferencia de velocidades entre la velocidad límite legal y la velocidad recomendada, siguiendo los parámetros que podemos observar en la tabla que se muestra en pantalla, obteniendo así unas distancias recomendadas entre señalización de 70 metros. Se ha realizado también el cálculo de la distancia recomendada entre chevrones en la curva horizontal, la cual, teniendo una velocidad recomendada de 60 a 70 km por hora, se ha definido un valor de 36 metros de espaciamiento. En cuanto a la señalización horizontal en carreteras, este componente es esencial en el sistema de señalización vial, ya que utiliza marcas, líneas y símbolos pintados directamente sobre el pavimento para transmitir información y guiar a los usuarios de la vía por un recorrido más seguro. Esta señalización incluye diferentes tipos de marcas como líneas divisorias de carriles, líneas de borde, marcas de cruce peatonal o flechas de dirección, entre otros. Para el caso de la carretera que estamos estudiando, se ha hecho el cálculo de las líneas centrales de la calzada, es decir, las zonas de no adelantamiento y las zonas de adelantamiento, que son marcadas por una línea entrecortada y una línea continua respectivamente. La metodología utilizada para este cálculo fue la siguiente. En pantalla se puede ver una tabla en la que podemos observar la velocidad límite legal, en nuestro caso de 90 km por hora, y la distancia de visibilidad de adelantamiento mínima, es decir, la distancia de la entretangencia que existe entre cada curva, teniendo el resultado de que en la mayoría de los tramos de la carretera se tienen zonas de no adelantamiento, por lo que el tipo de demarcación de la línea será continuo. Bien, predicción de siniestros. En este capítulo vamos a observar la predicción de siniestros en la configuración de la carretera. En este caso, como en pequeña introducción, tenemos que la seguridad vial es una preocupación vital en la sociedad actual, ya que los accidentes de tráfico causan numerosas lesiones o muertes cada año. En este caso, para poder predecir estos siniestros, hemos de emplear el software IHCDM, el cual nos va a permitir evaluar e identificar el número de siniestros que se pueden efectuar en este tramo en un lapso de diversos años. Bien, para poder implementar en el IHCDM, primeramente tenemos que importar la alineación tanto horizontal como vertical, la cual nos va a permitir conocer la configuración geométrica de la carretera. Asimismo, tenemos que ingresar un factor de calibración, el cual nos permite ajustar las tasas estimadas y observadas, lo cual nos permite tener una mejor correspondencia entre la realidad y las proyecciones teóricas. En este caso, el factor de calibración que hemos ocupado es de 0,21. Asimismo, tenemos unas condiciones bases que tenemos que aplicar según el Manual de Seguridad Vial HCM, como son el ancho del carril, que sería de 11,81 pies, el ancho del espaldón, que es de 1,97 pies. Asimismo, tenemos que el tipo de espaldón es pavimentado y tenemos una tasa de peligrosidad en zonas laterales de 7 y una densidad de accesos que, como ya lo hemos dicho anteriormente, de 2 accesos por milla. Asimismo, tenemos una pendiente longitudinal de 4,7%. Asimismo, tenemos otros parámetros que son esenciales incorporar al IHCDM para lograr tener una predicción más acertada de los siniestros viales en nuestra carretera, como sería la sección del espaldón, la pendiente transversal, el tráfico promedio diario anual, que en este caso, como hemos dicho anteriormente, es de 5.457. Asimismo, tenemos la velocidad de diseño, que es de 60 km por hora, una densidad de accesos que, como ya hemos dicho, es de 2 accesos y una tasa de peligrosidad de 7. Bien, dentro del análisis hemos obtenido los siguientes resultados, como se observa en pantalla, con las siguientes gráficas, en las cuales se ha determinado que para el año 2043 se ha de tener una cantidad de 97 siniestros. En este caso tenemos que para este año 2043 hemos de tener el 68% de siniestros, que serían en base a daños materiales, y el 32% sería de daños fatales.